representan un problema de salud pública, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y está asociado especialmente a intoxicaciones que son de tipo crónico, que también pueden causar toxicidad aguda. La gran mayoría está asociado a intoxicación crónica. ¿Qué quiere decir? Vemos que se va acumulando la sustancia en el organismo o sus efectos, y con el tiempo pues se va a evidenciar, ¿cierto? Que con una sola exposición pues se reduce a bajas cantidades, como esto que se presenta con frecuencia en intoxicaciones crónicas. Entonces con el tiempo pues vamos a ver, con una sola exposición, ya de muy alta la dosis, pues vamos a ver un efecto. O sea, con el tiempo, repetidas ocasiones, eso es. Allí entonces estamos hablando de los metales, ¿cierto? De esos metales, y entre esos digamos que vamos a hablar del plomo y el mercurio, porque son los que por mayor frecuencia están implicados en este tipo de intoxicaciones. Empezamos hablando del plomo, toda la situación pues, que representa, que ha sido declarado entonces como una problema de salud pública, y de dónde eran las fuentes, cómo está su metabolismo, generar todo el arte, la limpieza, la destrucción, la eliminación. Hablamos de por qué es tóxico, tiene efectos en diferentes órganos y sistemas, asociados principalmente a esa unión con los grupos de SH, de los aminoácidos especialmente, y bueno, asociado también a otros. Y empezamos a ver justamente en el sistema hematopoyético como consecuencia de esos mecanismos y en esas diferentes acciones, especialmente a nivel proteico y a nivel enzimático, cómo afectaba, por ejemplo, la producción del grupo N, ¿cierto? Entonces, y allí mencionamos que para esa producción del grupo N se afectan especialmente dos sitios, que son estas enzimas, la D y la ferroquilatasa, afectando esa producción del grupo N. Esas alteraciones o ese efecto de producción se va a ver en el hemograma, ¿cierto? Y veíamos acá entonces rápidamente, que lo voy a recordar porque ya lo vimos así mucho más rápido, que en un extendido un individuo que presentara exposición a plomo frecuente se podía ver en su extendido de sangre periférica esos eritrocitos, ¿cierto? Que ya van a ser, como tienen menor cantidad de hemoglobina, entonces van a ser mucho más pequeños, y al mismo tiempo esa coloración también, pues hablamos de hipocromía, ¿cierto? Los términos que según el hemato ya han manejado, o incluso en morfofisiología. Entonces mencionamos que se parece mucho a, pues y de hecho se caracteriza por una anemia microcítica hipocrómica, ¿cierto? Entonces, seguramente ver estos microcitos hipocrómicos pues van a hacer pensar inicialmente en una intoxicación por plomo, sino más fácilmente en una anemia, ¿cierto? Entonces, lógicamente, ya cuando se explora o se ve por qué es esa situación, pues puede estar asociado a si trabaja con esta sustancia, donde vive, cómo es. Y que lo otro característico era ese punteado basófilo, ¿cierto? Ese punteado basófilo que se llama así por esas puntos de coloración azulosa que se ven entre los eritrocitos, que no es normal, y que hace parte de esas remanentes de RNA. No es que allí se esté precipitando el plomo, como a veces me contestan cuando les pregunto, ¿cierto? Entonces, ese punteado basófilo no es que se quede allí el plomo, no, es por el efecto del plomo en esa producción de grupo N que acelera que salgan los eritrocitos, que no sean tan maduros de esa mezcla. Eso en cuanto a nivel del sistema hematopoyético, también puede afectar a esas líneas celulares, pero especialmente a ese nivel. A nivel del sistema
que va a generar algunas manifestaciones que también son muy similares a cualquier otra patología o incluso intoxicación, como insomnio, mialgias, temblor en manos, que es muy característico, que ahorita vamos a ver en el otro metal, que es mucho más característico en la intoxicación por ese metal, cambios de comportamiento, ¿cierto? Irritabilidad, anorexia incluso. Pero sí hay unas que son muy marcadas, que no de todos los pacientes aparecen, pero cuando aparecen, sí justamente se relacionan con este metal y está asociado a una parálisis del nervio radial, ¿sí? en la mano, y que hace o que imposibilita que se levanten estos dos dedos, ¿cierto? Entonces, el anular y el medio, ¿sí? Entonces da esa, con la mano, da esta imagen que vemos allí y que se llama el signo de los cuernos o mano péndulo, ¿sí? Entonces, es ese. Y en la parte de también a nivel de los nervios, a nivel de los miembros inferiores, se van a afectar especialmente los peroneos laterales, ¿sí? Y esto hace que el pie quede como levantado, como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Se ve como, a pesar de que la persona quiera apoyar de todo el pie, no lo puede hacer, ¿cierto? Debido a ese efecto a nivel de esos nervios. Y allí entonces se denomina el signo de pie equínoco o pie caído, asociado a eso. Pueden haber otras causas de tipo neurológico que lo causen también, ¿sí? Pero si, repito, se asocia a aspectos de otros aspectos de la clínica, de accidente de exposición, pues estaría ayudando en el diagnóstico. Además de la clínica y de todas estas otras manifestaciones que hemos venido mencionando en cuanto a la intoxicación por plomo, también desde el laboratorio se hacen diferentes determinaciones, ¿cierto? Que ayudan también a concluir en ese diagnóstico. El primero de ellos es medir esos niveles de plomo en sangre, que se hace y se llama pluvemia. Pluvemia, relacionado entonces con esos niveles de plomo en sangre. Se hacen por una técnica especializada que es espectrometría de absorción atómica. No está en todos los laboratorios, sino en algunos pocos laboratorios muy especializados. Pero entonces se usa la muestra de sangre. También se puede determinar algunos de esos productos que se quedan justamente o que se aumentan por ese efecto del plomo. Habíamos dicho que aplicaba la delta a la D, ¿sí? Entonces, al afectar esta enzima, la a la D, delta ácido clínico, entonces se va a quedar un compuesto que neutralizaría esa enzima y entonces que se llama la ALA, ¿cierto? Y esa ALA se expresa por orina y por eso se le llama ALA1. Entonces se puede determinar en una muestra de orina este compuesto específicamente y pues utilizar los métodos que hay para ello. Otro producto que también se puede medir, no son exclusivos para la intoxicación por plomo, pueden medir también en otras patologías, por ejemplo en esas porfirias, como por ejemplo la coproporfirina, que se hace en orina de 24 horas, se puede hacer por HPLC. También como efecto acá, en el sistema hematopoyético, les dije acá que la protoporfirina no se unía con el hierro para formar ese grupo N. Entonces la que queda libre, esa protoporfirina, se une con el zinc. Y de allí entonces se forma la protoporfirina de zinc o ZPP. Protoporfirina de zinc o
CKPP. Este también se puede medir entonces por varios métodos, entre ellos HPLC. Y pues el otro que contribuye, pues es específico de la intoxicación, pero ayuda a ese distinguido de sangre periférica, donde veríamos estas alteraciones que mencionamos ahorita. Entonces, de esa manera se haría ese análisis. El primero pues de la convenio, se cuenta con ese, se pueden hacer estos otros, y ya con la clínica y el diseño de exposición se concluiría al diagnóstico. En relación a los valores de plumbemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entonces declara como que ya se estaría en caso de intoxicación por plomo cuando esa concentración está por encima de 15 microgramos por decilitro, o sea, que son cantidades bajas. Pero en niños incluso ya se ha establecido rangos mucho más bajos. Veíamos el riesgo en los niños, ¿cierto?, de que tengan un efecto a nivel cognitivo o retraso en su desarrollo. Entonces, por eso también es un grupo poblacional que incluso se baja ese nivel para estar mucho más atentos o hacer las intervenciones. E incluso en el país, entonces, en una pues reciente, donde también se le está dando la relevancia a casos de estas intoxicaciones, entonces se tiene en niveles de 5 microgramos por decilitro, mucho más bajo. Vemos acá entonces que se va a afectar a los niños especialmente: el cerebro, la reducción del proceso intelectual, capas de comportamiento, disminución de esa capacidad de concentración. Y podría, muchas de esas alteraciones que también están viendo pueden estar asociadas justamente a esas exposiciones tempranas a este metal, ¿cierto? Entonces, aquí algo que sacó justamente la Organización Mundial de la Salud, donde mostraba que algunas de esas exposiciones están asociadas, por ejemplo, al contacto con pinturas, ¿cierto? Veríamos el plomo, una de las fuentes de exposición sería a través de las pinturas. Aquí ya hay una norma que dice que no se debe contener, y sobre todo pinturas que son usadas para el interior o para elementos que son para el consumo o para la producción de, por ejemplo, en el caso de los niños, de juguetes y demás. Entonces no se debería usar ese tipo de sustancias. Entonces que ahí pueden, pero todavía se sigue presentando esa parte, ¿cierto? En los niños, algo que olvidé mencionar también, se presenta cuando están muy pequeños. Ellos tienen un comportamiento, cuando les están saliendo los dientes, es de rascarse la encía, ¿cierto? Entonces tienen la costumbre, todos conocemos niños, es de llevarse toda la boca, ¿cierto? Y todos vimos que es así. Entonces es algo natural en ellos. Entonces obviamente eso incrementa las posibilidades de que se puedan contaminar con suelos si están contaminados con plomo, pintura o cualquier material que si tiene este metal, pues se va a causar toxicidad. Y pues también hacer una comparación desde la parte económica, cómo eso en el futuro pues lleva a unos altos costos en el área de salud. Entonces un niño se expone a esto, pues obviamente va a generarse todos estos efectos o consecuencias que pues requerirán intervención en el futuro. Bien, eso en cuanto al mercurio, al plomo. Ahora vamos a pasar a otro de los metales también de relevancia, ¿sí? Y que son una problemática también, el mercurio, ¿sí? Este metal, quizás también, más que incluso que el plomo, quizás estamos más familiarizados porque lo escuchamos más en las noticias, ¿cierto? Desde hace varios años. Porque pues justamente en nuestro país se ha usado y se sigue usando en altas concentraciones porque somos un país minero, ¿cierto? En nuestras regiones hay minería, también
desbordada del mercurio. Y no solamente que se use, sino que se use en unas condiciones no adecuadas o el descarte de estas sustancias, ¿cierto? Entonces, por eso, incluso Colombia, como dice acá, se ha sido referenciado porque a nivel de las diferentes organizaciones, que es un país con muchas emisiones de mercurio, está dentro de los que hacen más emisiones de mercurio, y que también se genera contaminación pues, a nivel global del medio ambiente, ¿cierto? Entonces es una problemática en nuestro país y eso no solamente tiene la consecuencia de que va a afectar pues, el medio ambiente o a los animales, sino también finalmente al ser humano, ¿cierto? Acá entonces también vemos que aunque en Colombia ya se ha prohibido la comercialización y uso del mercurio a través de esta ley, solamente hasta el 2018 entra en vigencia, pues todavía no se ha implementado totalmente o todavía sigue con la problemática, ¿cierto? Y vuelvo y repito, mucho de él asociado a la minería, pero también hay otras actividades, por ejemplo, para el desarrollo de algunas artesanías o en la parte industrial, para algunos equipos y también se usa electrónicos, lámparas, se ha usado el mercurio en diferentes actividades, vamos a ver ahorita enseguida, ¿cierto? Pero la principal es a través de esa parte de la minería, pues que también es mucho más grave porque pues, mucho de eso está contaminando las fuentes de agua, entonces finalmente nos llega a todo, ¿cierto? La clasificación de ese mercurio, así como mencionamos en el plomo, sin embargo aquí es mucho más relevante esa clasificación de esos tipos de mercurio, es que tenemos tres: el elemental, sales de mercurio y los compuestos orgánicos de mercurio, que son el mercurio y el mercurio. Cada uno se usa principalmente en ciertas áreas, otros se usan una vez o se usan todos en algunas áreas. La intoxicación por mercurio se llama hidrarquilismo o mercurialismo. Hidrarquilismo o mercurialismo. ¿Qué pasa también con el mercurio? El mercurio es muy volátil, ¿sí? A temperaturas de 16, 18 grados, ya incluso es volátil, ¿cierto? Entonces, mucho más, pues en climas mucho más cálidos, pues hay una mayor volatilización de ese mercurio, especialmente del mercurio metálico o elemental. Por eso la intoxicación por mercurio elemental o metálico se dice que es intoxicación por vapores de mercurio, que es a través de esa inhalación de los vapores de este mercurio que está en ese estado. Es decir, que va a ingresar por la vía aérea, ¿cierto? Y por la vía oral no se da una absorción alta de este metal, sino que principalmente, vuelvo y repito, es por esos vapores, entonces por la vía aérea. Se tiene una absorción alta entonces por esta vía y se usa este mercurio en para diferentes actividades, especialmente en la minería, ¿cierto? Para hacer algo que se llama la amalgamación, o sea, que el mercurio ha sido usado también desde la antigüedad por esas propiedades que tiene de unirse con otros metales y facilitar entonces justamente, por eso es que se ha generado la problemática, es porque a él se unen otros metales, entre ellos el oro, entonces por eso se usa mucho para recoger el oro, especialmente el agua, principalmente. Bueno, la eliminación de este mercurio se da principalmente por la orina, aunque también una parte por las heces, pero la gran mayoría por orina. Es importante porque tener presente que a la hora de cuando vamos a hacer las determinaciones, cuál es la muestra ideal para hacer la determinación. Y la toxicidad
el sistema nervioso, ¿cierto? Pero también, en este caso, también el sistema renal, también el riñón también lo va a afectar, tiene una eliminación por esa vía. También a nivel odontológico, lo voy a mencionar, también se usa el mercurio, ¿cierto? De varios tipos. Entonces, por eso también otro de los grupos poblacionales que pueden estar expuestos son los odontólogos y los auxiliares de odontología, ¿cierto? Y al final los que están ahí en esa parte, si usan pequeñas cantidades, también se ha demostrado que ha sido una fuente, ¿cierto? Más que para los pacientes que recibimos o que nos hacen las calzas. Las calzas no son mercurio, es otro metal, pero se utiliza una pequeña cantidad de mercurio para hacer las amalgamas, sobre todo las que son entonces, esa es una fuente, por eso también cuando se habla de mercurio en intoxicaciones muchas veces se asocia a intoxicación laboral. Y uno de los ejemplos que se colocan muchas veces son los odontólogos, pero pues no son los que vayan a tener una gran exposición, de igual depende, ya cada vez más intervenciones de tipo para eliminar estos residuos, para lados, en fin, para justamente reducir esa posible exposición. Sigue siendo mayor en esa parte primera. Bueno, el otro tipo de mercurio viene en forma de sales inorgánicas o cloruro de mercurio o cianuro de mercurio, ¿sí? Además de que el mismo mercurio es tóxico, viene en forma de cianuro. El cianuro es un gas, es tóxico, ¿cierto? Mencionamos son cuestión de tiempo, pero también es un tóxico, entonces obviamente ahí pues, todavía tiene más toxicidad de estos productos. ¿Para qué se usan esas sales inorgánicas? También muchas de estas son de calibre, aunque todavía que hay una norma para que respeten mucho esta parte de la mesa de los compuestos que tienen el también pues, se usan para la elaboración de lámparas, sobre todo en estas fluorescentes, aunque ya también se ha cambiado, están usando un sistema que no requiera el uso, sin embargo, todavía por eso el descarte de las lámparas, por ejemplo, si tienen de sus casas, en fin, lámparas de estas o otras de las que son de fluidos fluorescentes, se debe hacer un descarte adecuado, ¿sí? O si se nos rompe, también debe que puede contener mercurio, ¿sí? Entonces también hacer en esa parte. Bueno, y en la fotografía, aunque ya es menos, puede ser que haga algo de revelado, puede ser cuestionar en algunas pinturas, en algunos tipos de desinfectantes, ¿cierto? Se pueden hacer, aunque ya también se ha eliminado ese uso como desinfectante, ¿cierto? Por los riesgos que tenía. Sin embargo, siempre menciono, siguen en el mercado productos que siguen las normas y pues pueden venir con eso. Igualmente los cosméticos, ¿cierto? Ya también está prohibido, así como el plomo, de no incluir ningún tipo de estos de mercurio ni de plomo en los cosméticos, ¿cierto? Pero también tenemos que por internet o por estas otras ventas, a veces que no son, quizás no sabemos si tienen registro, si tienen cumple con toda la norma, pueden venir contaminados con esto. Hace poco también, unos años recientes, también salió una situación con los cosméticos, especialmente acá, para que tengan atención, es con los productos que nos venden para aclarar, quitar manchas, porque el mercurio tiene esa propiedad, aclara la piel, ¿cierto? Y quizás la pone muy bonita unos días, pero luego se puede ya se van a ver los otros efectos, a nivel neurológico, daño renal, etc. Y si en el pasado, de hecho, entonces muchos productos venían con eso, porque aclaraban la piel, manchas, y eso. Entonces, si hay un llamado, sobre todo por las mujeres que están muy pendientes de mucho mejor,
¿cierto? O por internet, como les digo, como muchos los saben que tampoco lo contienen, entonces también se puede estar en riesgo. Hechos que han presentado pues, los inocentes de igualitos, no solamente en el país, sino por productos que se traen de otros países, porque puede ser que allá no están cumpliendo con la norma o se siente, es un llamado a estar atentos a eso. Bueno, el mercurio inorgánico, que es como las sales de mercurio y los vapores de mercurio, que es el metálico, se va a concentrar más en el plasma. Algo que tiene el mercurio es que viaja en el plasma libre, pero también puede ingresar a las células rojas, ¿cierto? Pero ingresa a las células rojas, pero puede salir cuando se trata de este mercurio inorgánico y los vapores de mercurio. Pero no así con el que vamos a ver posteriormente, que es el mercurio orgánico, que se queda en las células rojas. Se acumula en riñón, ¿cierto? Tiene reabsorción, entonces hace que también eliminarse del organismo sea mucho más difícil, ¿cierto? Entonces son estos metales permanecen también mucho tiempo en el organismo, sobre todo cuando se va a iniciar ese proceso de reabsorción. Bueno, y el último de ellos entonces es el mercurio orgánico o metilmercurio, el metilmercurio. Incluso se considera que este mercurio, el metilmercurio, es mucho más tóxico que el inorgánico y el elemental por los efectos que tiene, y especialmente también en los niños efectos en las madres en embarazo, dejando consecuencias muchas veces para toda la vida. Entonces también ese es el otro riesgo, y por lo cual también se representa o también es un problema de salud. Y el metilmercurio tiene también así no se use directamente el metilmercurio, los otros tipos de mercurio pueden transformarse cuando llegan a los ríos, lugares donde haya otros algas, o incluso pueden transformar ese mercurio elemental inorgánico en metilmercurio, ¿cierto? Entonces es una fuente de contaminación. Y a través de esas algas u otros organismos pequeños que hay en los ríos, los peces se alimentan de otros organismos que consumimos, peces, camarones y demás, ¿cierto? Vienen con una cantidad de mercurio. Por eso también es que hablamos que encontrar alimentos especialmente de tipo acuático que vengan con cero nivel de mercurio es muy difícil, porque vemos pues que hay una problemática y se sigue usando esta sustancia, entonces seguimos contaminando. Y pues el metilmercurio entonces va pasando de un organismo a otro, y entre más grande el organismo pues va a tener más cantidad de ese mercurio, sobre todo si ha consumido o proviene de lugares donde hay una alta actividad o desecho llega de ese mercurio. Por eso es que también en las madres en embarazo también hay una controversia, a veces por un lado por los nutrientes, por los nutrientes minerales, el fósforo y demás, se recomienda el pescado, pero por otro lado está en riesgo. Entonces por eso también a veces se dice que un consumo moderado las madres en embarazo del pescado, los enlatados, porque, como les digo, es difícil tener un alimento que tenga de agua, que tenga cero nivel de mercurio. Entonces no se sabe si esa cuánto puede tener. Igualmente los productores de estos productos pues también deben hacer sus evaluaciones para garantizar que estos productos tengan un nivel muy elevado, o también de donde se recolectan o estos precios promocionales. Eso también está cuestionado a veces cuando traen pescados juzgados, aunque tampoco es así una evidencia exacta de esos niveles. Bueno, el metilmercurio
pero principalmente entran los eritrocitos y allí no sufre una transformación y no puede volver como a salir fácilmente el eritrocito, entonces por eso se acumula más dentro del eritrocito. Por eso esto que vemos ahí que dice que esa relación, ¿cierto?, de eritrocitos y en relación al plasma es de 10, es decir, que hay una mayor concentración en los eritrocitos que en el plasma. Esto nos sirve también para cuando se quiere evaluar si es qué tipo de mercurio, ¿cierto? Pues si evaluamos a nivel de plasma o a nivel de eritrocitos y si hay una correlación de este tipo, entonces se puede estimar que es más por metilmercurio que por los otros tipos de mercurio, ¿cierto? Este también se acumula y en general casi que todos se acumula a nivel de cabello, por eso es que el cabello también es una muestra que se usa en la evaluación de mercurio. Otra causa de que sea mucho más tóxico y que permanezca más en el organismo es que tiene circulación enterohepática. ¿Sí? Recordemos ese término, que quiere decir que se excreta en la bilis porque el metilmercurio se excreta más por la vía biliar que por la vía renal. Se excreta más por la vía biliar que por la vía renal. Se excreta, pero luego tiene la posibilidad de volverse a reabsorber, entonces por eso hablamos de que tiene esa circulación enterohepática. Y se va a eliminar principalmente por eso. Es por esto que se determina más cuando estamos pensando en metilmercurio en una muestra de sangre, en una muestra de cabello, más que en la muestra de orina, aunque también se puede hacer la determinación para correlacionar si es este o es el otro. Y pues obviamente, como les decía, también puede atravesar, porque tiene efecto en el feto, entonces puede atravesar la placenta y allí también se acumula y incluso en el feto puede alcanzar mucho más concentración que en la misma madre, ¿cierto? Entonces, por eso el riesgo que les mencionaba ahorita, o también en cuanto a eso de reducir como ese riesgo de exposición, reduciendo el consumo de algunos de esos alimentos que puedan tener o venir con ciertos niveles de mercurio, especialmente de metilmercurio. Bueno, en general todas las clases de mercurio elemental, las sales de mercurio y el metilmercurio tienen el mismo mecanismo de acción, ¿cierto? Solo que pues, se van a acumular o van a tener mayor efecto unos más en otros órganos, pero todos tienen el mismo mecanismo, que es similar al que mencionamos por el cardioplomo, ¿cierto? Esa afinidad por los grupos SH, grupos sulfidilo de diferentes de esos aminoácidos que son gluconesos, que va a buscar ese funcionamiento de las proteínas, también especialmente de las enzimas. También va a dañar algunas membranas celulares y pues todas las manifestaciones van a estar asociadas a esto. En el mercurio, a diferencia del plomo, no se ve un efecto tan marcado como se ve un efecto a nivel hematopoyético. Eso sería una diferencia. Pero principalmente el efecto va a ser a nivel neurológico, en el sistema nervioso, que se ve en el plomo. Pero mucho más evidente en sus medios. Se pueden presentar manifestaciones que también están relacionadas con cualquier otra cosa, patologías, como vemos aquí, dolor abdominal, náuseas, también mencionamos el plomo, insomnio, cambios también en el comportamiento, algo también que se ve con frecuencia es cialorrea, es como ese incremento a nivel de la salivación, asociado a que hay un precipitado también de liberación de ese metal a nivel de las encías y
precipitado. En este caso se llama de Gilbert, ¿sí? Es asociado a esa seborrea, lleva esa gingivitis o esa lesión a nivel de la encía que está asociado a ese precipitado. Y algo muy característico es la intoxicación por mercurio, que es lo que hemos señalado acá, que se llama justamente, si el paciente en el individuo lo presenta, entonces hablamos de enetismo mercurial. Enetismo mercurial, a que hace referencia a ese término, es a ese temblor fino que presenta el paciente y dificultad para realizar esos movimientos finos, algo parecido a un Parkinson, ¿sí? Por más que la persona quiera, a veces eso es lo que lo hace consultar, que no se pueda abrochar la camisa, que no se pueda cepillar, por ejemplo, y muchas veces esto es lo que hace consultar a estos pacientes, y empezar a buscar qué se está presentando esto, o pues hay otras patologías también a nivel del sistema nervioso que llevan eso, la enfermedad que acabé de mencionar, pero una podría estar asociado a esa exposición a mercurio. Como decía aquí, cambios de comportamiento e incluso de visión. Entonces, por eso también muchos de personajes importantes del pasado, pintores, así como hablamos de Plomo, músicos y demás, generadores, muchas veces presentaban estos cambios de comportamiento, de visión, falta de insomnio, etcétera, muchas cosas, y mucho de eso también se atribuye a que quizás en esas épocas sí que había problemas de exposición mayor a los hospitales, y eso llevó a que presentaran muchas sintomatologías, incluso morían hasta tempranamente. Bueno, pero el grupo más afectado también acá por exposición al mercurio es el feto, ¿cierto? Los bebés, y pues ya dijimos que pueden quedar consecuencias y insomnio a largo plazo. Quizás en un adulto, muchas de estas manifestaciones, pues sí, con el retirarse de esto, usar los elementos o usar algún tratamiento, mejoran muchos de esos aspectos. Pero en el caso de los niños y de los bebés, muchas de estas cosas ya quedan para toda la vida y no se va a poder recuperar. Entonces, por eso es también por esa preocupación, porque el mercurio, por ejemplo, afecta la visión celular, la migración, todo esto que se dan esos procesos cuando se está en el desarrollo, afecta directamente el DNA, el RNA y en general el desarrollo del sistema nervioso. Bueno, en cuanto al mercurio también, es cómo se hace el diagnóstico, además de estas manifestaciones que hemos mencionado, del antecedente de la exposición, también a nivel de laboratorio se pueden hacer mediciones, ¿sí? Como de una medición del mercurio en orina de 24 horas. Bueno, ya hemos visto, vimos que para el plomo mencionamos también 24 horas en la orina, ¿cierto? Entonces, justamente en los metales se usa esta orina recogida de esta manera, que ya mencionamos por allá en el laboratorio cómo es que se hace, porque la excreción de estos metales no es constante, sino que se llama pulsátil, es decir, habrá un momento en que se elimina un poquito de eso, otro momento, se recomienda 24 horas para garantizar que en alguno de esos momentos fue expulsado algo de ese metal y pues así poder hacer la identificación, ¿cierto? Medición, sobre todo la de la orina, como dijimos, elemental y mercurio orgánico, dijimos que es la más de los eritrocitos, entonces se recomienda hacer entonces en una muestra de sangre o también en el cabello, porque ahí se puede evaluar una exposición reciente o pasado o así de los Bueno, ya para terminar entonces el tratamiento para estos metales, tanto para
adelante. Hay varios tipos, no voy a mencionar toda la lista, pues las dosis, ya sabemos que es el tratamiento, porque tratamos a detallar de cómo es esa, pues esta administración. Pero hay varios pues, para que sepan, hay tratamientos y no se basan en eso. Algunos se usan tanto para otros son más específicos para ¿alguna pregunta sobre esta parte de este tema? Bien, vamos a hacer una actividad como para reforzar esto que hemos visto sobre estas sustancias tóxicas. Pueden trabajarlo en distintos de 3 un ratico antes de pasar al otro tema que sería el final, que es la parte de alimentos venenosos. En el parcial, me habían preguntado por ahí, parcial, miramos el tema de animales venenosos. Este pelo, miramos cómo se sabe, si estaba para la otra, así que bueno, ahí lo voy repartiendo.